Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Me presento, soy Antonella, soy coordinadora de Educación Ejecutiva de la Escuela de Gestión de la Cámara. Un poco la idea de arrancar yo el webinar tiene que ver con enmarcarlo dentro de las distintas acciones que está llevando desde el 2021 la Cámara, como una forma frente a este desafío de empezar a implementar todo lo que tiene que ver con políticas de género, con políticas de diversidad. Una de las acciones que toma la Cámara dentro del marco de la Escuela de Gestión es la construcción de esta guía de implementación, cuyas autoras son Emilia y Estefanía, que están acá presentes y van a llevar a cabo el webinar. Eh, y creo que tenemos un gran desafío y una gran oportunidad por delante, porque esta guía no solo nos da algunas respuestas, sino también creo que lo más valioso es que nos invita a hacernos más preguntas y a seguir repensando nuestras prácticas cotidianas, a seguir repensando nuestros espacios de trabajo dentro de la industria de la construcción, y a seguir repensando cómo volver estos espacios más justos, igualitarios para todos y para todas. Así que no quiero robar mucho más tiempo y quiero que tengamos el espacio para poder escuchar a las chicas, que va a ser un placer enorme, así que les dejo la palabra a ustedes. Muchas gracias, Anto. Gracias, Santo. Bueno, muchas gracias, Santo. Bueno, y Facu también, y a los presentes, los y las presentes. Bueno, lo que vamos a hacer Estefanía y yo es hacer un pequeño recorrido como con lo que es la propuesta de la guía, el porqué, y me sumo, digamos, anclo con las palabras de Anto, que me gustó, como no son respuestas, precisamente es una guía, lo que hace es abrir preguntas y abrir temas, y lo que nos da es como una especie de derrotero sobre el cual podamos abrir estas preguntas de manera segura, profunda, interesante, y bueno, sobre todo también aplicada a las empresas constructoras, que creo que siempre ese es el desafío, digamos, que tenemos en este marco, ¿no? En la Escuela de Gestión. Así que bueno, Estefanía y yo vamos a estar haciendo la presentación. Si tienen preguntas, pueden ir pasándolas en el chat y trataremos de verlas hacia el final. Y bueno, no abundaremos tanto en definiciones ni tanto, sino más bien en conocer cuál es el espíritu de la propuesta. Desde ya que todas las definiciones y contenidos más específicos están en la guía, para eso lo hicimos, para que las tengan siempre a mano. Así que, bueno, voy a empezar a compartir pantalla. No sé, Estefanía, si quieres sumar algo. No, en principio estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho hasta ahora, así que avancemos, así no lo hacemos muy largo. Bárbaro. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Emi. ¿Sí? Bárbaro. Uy, a ver un segundo. Tengo dos pantallas. Ahí estamos. Bueno, muy bien. ¿De qué se trata esta guía? Vamos así a ir directo al hueso. Es, como decíamos, es una guía con preguntas y respuestas para acompañar a las empresas. Ese es el objetivo que nos pusimos con Estefanía y con la escuela. Digamos que en este momento de cambio social, de cambio para las empresas, en donde la agenda, tanto de perspectiva de género, pero bueno, también podemos decir que la agenda ambiental, la agenda de innovación, digamos, lo que hoy está pasando es que también las empresas están viviendo un momento de transformación, y desde ese lugar también es que buscamos abrir esta herramienta que es sintética, pero bastante clara también en ese sentido, como para poder abordarlo. Es la primera edición de esta guía, esperamos también que con el aporte, con las experiencias y con el transcurrir de este camino de perspectiva de género también vaya ganando, y bueno, que vaya ganando cuerpo, y también obviamente que vaya cumpliendo también con sus expectativas. Al menos en Argentina se trataría de una primera guía que habla de género en empresas constructoras, porque en realidad tenemos un montón de materiales sobre perspectiva de género, poco sobre género en construcción, y bueno, específicamente también nos habla de las empresas, así que ese fue como lo que orientó también su elaboración. La estructura es bastante sencilla, digamos, primeramente hablamos de los fundamentos, de qué se trata la perspectiva de género, cuáles son esas definiciones. Esto es algo, llamémosle, no específico del sector, sino que es el marco conceptual sobre el cual nos basamos. Después sí, también el marco normativo, que es quien también nos da esas primeras definiciones y nos asienta en el porqué y en el abordaje de todas estas temáticas.
particularmente un capítulo dedicado a todo lo que tiene que ver con violencias, que en realidad también es como de alguna manera el disparador de todas estas temáticas, y finalmente lo que son las herramientas, es decir, cómo de esta manera, cómo puede hacer una empresa constructora para después poder abordarlas o aplicarlas, ¿no? Todas estas temáticas tan transversales y tan amplias, cómo se bajan a algo más bien práctico. Hoy vamos a ir repasando de alguna manera como todo este recorrido, y algo que me parece también interesante, volviendo a lo que es el espíritu de la propuesta, ¿por qué presentamos acá un índice que no parece tan interesante, pero de alguna manera también la guía en sí es un índice, digamos. La guía no es un documento exhaustivo, no es un tratado académico ni nada de eso, sino que, como decíamos, lo que sienta son esos anclajes, esos mojones, ya que estamos hablando de construcción, para poder trazar un camino que incorpore la perspectiva de género a la empresa. Es así que también ese siempre es el sentido que tiene. Lo vamos a decir hoy, lo decimos en la guía y lo vamos a seguir diciendo seguramente en el curso, a la hora de abordar todas estas temáticas que son complejas y que son amplias, es necesario siempre profundizar y trabajarlo entendiendo la profundidad y la complejidad que tienen. Así que bueno, la guía de nuevo no pretende reemplazar ese trabajo más específico de cada empresa, sino más bien dar como un abanico de todo este tema, y bueno, sobre todo también, no sé, veo acá de quienes están participando, digamos, cuán en tema están, pero también es como un primer acercamiento bastante accesible a toda la problemática, porque así como decimos que es una temática que hoy en día está muy en la agenda pública, en los medios, en donde sea, también eso a veces genera, como se le llama, infoxicación, confusión, y todas esas, digamos, a veces se hace difícil saber, como decíamos también con Estefanía en el curso, por dónde agarrar el ovillo de este hilo, ¿no? Así que también proponemos de alguna manera este pequeño mapa. Bueno, y algo también importante es, bueno, quienes participaron en la elaboración, somos, bueno, Estefanía y yo, que vamos a estar hablando un poco de la guía, pero también es fundamental hablar de que este material se armó en base a lo que es los cuadernillos armados por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que están en base a la ley Micaela, digamos que es esta base, es esta normativa que lo que establece es la capacitación obligatoria en temáticas de género para las personas que trabajan en el Estado, pero que también fue tomado por diversas instituciones y actores, digamos, no solo gubernamentales, sino también privados, las universidades, etc. Y a mí lo que me parece lo más interesante de eso es que al ser esta capacitación, digamos, lo que nos propone también es un lenguaje común, ¿sí? Una base de acuerdos sobre los cuales podemos trabajar. No estamos hablando de opiniones, ni tampoco de las distintas ramas digamos, del feminismo en las distintas escuelas, sino que estamos hablando de un lenguaje común, validado, nacional, bueno, y también vamos a ver que también es internacional, pero que nos permite de nuevo empezar a sentar algunas bases de qué objetivos tenemos, cómo lo vamos a hacer, de qué ideas partimos. Y eso para mí es de lo más rico y de lo más transformador, digamos. No es un enfoque particular, ni mío, ni de Estefanía, ni de la escuela, sino que en realidad estamos hablando de un lenguaje común, no solo trabajado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, sino también por la UOCRA, quienes también están realizando desde hace varios años acciones vinculadas a la perspectiva de género. Y bueno, un aporte también que quiero sumar a esta guía es que no es que la hicimos también de nuevo desde cero o solo partiendo desde lo académico o duro, sino también fue elaborada luego de realizar el primer curso de perspectiva de género en construcción, también que lo realizamos el año pasado, y de alguna manera también hemos logrado incorporar o poner en diálogo estas temáticas junto a los y las participantes del curso, que obviamente son personas de empresas constructoras, de estudios de arquitectura, del sector, y que también nos han hecho un montón de aportes acerca de sus experiencias, sus miradas, y cómo las problemáticas y las soluciones impactan en sus organizaciones. Así que bueno, como decíamos, también para mí esto le da como un valor a la guía. Nos habla de que hay una acción y una intención sectorial, no son acciones aisladas, no es una problemática de una empresa, como siempre decimos como en Estefanía, la perspectiva de género es un tema social, relacional, no es individual, así que de alguna manera también esta guía
se inserta de esa manera, ¿no? Con una mirada mucho más amplia y validada. En relación a esto Bueno, que comenta sí, Emi, es importante hacer pie, hacer foco, tener claro este anclaje que es institucional, que es sectorial, que no estamos hablando de vuelta de opiniones personales ni de posturas de la militancia feminista, sino que tienen que ver con contenidos, con conceptos que se consideran básicos desde la perspectiva de la difusión de estos temas, ¿sí? Esto es sumamente importante porque después cuando esto se baja, se trabaja en las empresas que son de la construcción, que son espacios hipermasculinizados, suele generar una resistencia enorme, entonces poder tener y que la empresa tenga la tranquilidad de que se está trabajando con contenidos universales de alguna manera y que tienen este anclaje, es sumamente importante para que la empresa pueda apoyar, avalar y habilitar estos discursos, estas prácticas, estas capacitaciones, la incorporación de herramientas, bueno, como vamos a ir viendo. Pero hacer poco en esto, la resistencia es lo primero que aparece, por eso hacemos siempre hincapié en esto y en que hay normativa, como decía Emi, a nivel nacional y también internacional, que avala estas prácticas, estos conceptos. ¿Sí? bien. Bueno, y justamente en esta línea, el punto de partida, tanto de esta guía como de todas estas acciones que, bueno, vienen haciendo la escuela y de quienes entiendo que estamos acá el día de hoy, es el reconocimiento, ¿no? Que es una palabra así también que lo podemos ver desde distintos puntos de vista, pero principalmente es el reconocimiento de las situaciones de violencia y de discriminación y de desigualdad como un problema social, no como hechos aislados, no como situaciones particulares, sino el reconocimiento como, primero como un problema y segundo como un problema social. O sea, dejamos de naturalizar estas situaciones, estas desigualdades, estas discriminaciones y empezamos a reconocerlas. Entonces dejamos de verlo eso como algo que es así, que las mujeres son así, que eso es un hecho íntimo, eso es un hecho de pareja, y empezamos a verlo de otra manera, y también empezamos a entenderlo de manera social, por ende también construido, y por ende también, y esto es lo que me parece más potente, transformable. O sea, en la medida en que dejamos de naturalizar algunos hechos, nos pone en un lugar de acción, de agentes de cambio, y podemos empezar a accionar de otra manera. Y en ese lugar también me voy a parar de nuevo en las empresas constructoras, también como agentes de cambio, como lugares en donde estas problemáticas existen, en donde estas problemáticas se reproducen, y también en donde podemos encontrar distintos puntos o distintas ventanas donde podemos empezar a trabajarlas y empezar a resolverlas. No puedo decir resolverlas o terminarlas porque, como vamos a ver, son problemáticas transversales y amplias y complejas, pero sí también ver a las empresas o a los lugares de trabajo como espacios en donde podemos desarrollar distintas prácticas y empezar a tener otro reconocimiento de estos problemas, pensando, ¿no?, en una sociedad, en un lugar libre de violencias, libre de discriminación, lugares más justos, más diversos. Y cuando hablamos entonces de qué estamos reconociendo, traigo acá algunas imágenes y datos que también presentamos en la guía y en el curso. Hablamos de nuevo, como decíamos, las distintas formas de violencia. Usamos el iceberg de las violencias, que nos parece un esquema muy gráfico como para presentarlo también reconocido, en donde tenemos las formas implícitas o escondidas o más invisibles de violencia y las más explícitas, y el primer reconocimiento también empieza a ser el de estas que están invisibilizadas o naturalizadas como normales, los micromachismos, los piropos, hablando de la construcción, el acoso sexual callejero, también empezar a reconocerlo como un problema y no como algo, una costumbre, o bueno, todas las formas en las cuales se naturaliza o se romantiza quizás ese hecho. No sé, Estefanía, si querías decir algo. Ah. Y también, hablando de, bueno, tenemos situaciones de violencia, discriminación, pero también en realidad hay algunos otros indicadores que también empiezan a aparecer. Me voy también a quedar un poco acá en el mundo del trabajo. Son distintos indicadores que son las brechas, ¿no? Las brechas horizontales, en donde las mujeres ocupan puestos de trabajo en ciertos sectores, digamos, todos vinculados más bien al cuidado, a la educación,
esto tiene que ver con los estereotipos y los roles de género que tenemos, y cómo los hombres están más bien en sectores técnicos o en donde, digamos, en otro tipo de trabajos, y eso también genera muchísima desigualdad. Y también hablamos de las desigualdades, digamos, lo que se le llama, bueno, también en realidad me voy a quedar acá con el trabajo no remunerado, todas las tareas de cuidado, que también se suman al trabajo que tradicionalmente, digamos, o que estamos acostumbrados y acostumbradas a que tomen las mujeres, también a la hora de pensar en la jornada laboral y en las tareas, todo el trabajo doméstico no remunerado, y también La hablando doble de tarea, la la doble doble tarea de tarea. las mujeres como cuidadoras, aún las mujeres que acceden al mercado de trabajo, dos cosas, la segregación horizontal, es el gráfico que está abajo a la derecha, que tiene que ver con esto que decía Emi, que las mujeres, abajo a la izquierda, perdón, las mujeres cuando ingresan al mercado laboral, en su mayoría, recuerden que nunca estamos hablando de casos particulares, sino de hechos sociales, en su mayoría se insertan en el mercado en tareas que tienen que ver con el cuidado, con una extensión de su rol de cuidadoras, y estas tareas además son las que tienen menores remuneraciones, también de manera global, y que además tienen el menor reconocimiento social. Entonces eso es una brecha que va más allá de lo económico, sino que también tiene impacto en cómo nos insertamos las mujeres en nuestros espacios sociales, culturales, y también en el uso del tiempo, en la doble tarea que hacemos las mujeres cuando nos insertamos en el mercado laboral, seguimos cumpliendo el rol de cuidadoras, entonces esto nos quita tiempo para desarrollar nuestras carreras profesionales o laborales, nos quita tiempo para el esparcimiento, para la participación política, y todo esto que se asienta en los roles y estereotipos de género que todos vivimos de manera natural y que se construyen socialmente desde la tierna infancia, se transforman en sesgos que hacen que las mujeres tengamos menos acceso al uso del tiempo, a recursos y a espacios, si se quiere. También se puede pensar en términos de participación política, o sea, bueno, todo esto tiene que ver un poco con la construcción de género como un concepto vincular, eh, que lo que hace es evidenciar relaciones de poder entre los varones y las mujeres, o lo masculino y lo femenino en una sociedad. Y que tiene, Exacto. siempre decimos, Sí, consecuencias muy concretas para las mujeres, por más que está invisibilizado. exactamente. A mí lo que me suma un poco a lo que a esta lectura en torno a las brechas y a las desigualdades que están tan, como siempre decimos, también son desigualdades estructurales, digamos, no responden a los casos particulares, sino que es algo que al estar naturalizado, digamos, también de alguna manera llega a consolidarse de esta forma. Y un poco, la verdad que la propuesta de este gráfico, como verán, trae distintas fuentes, porque en ese sentido también me parece, recogiendo las experiencias que tenemos con Estefanía de haberlo llevado a empresas, a veces parece ser también como sujeto de opinión, o bueno, pero yo conozco una mujer que gana más, o digamos, distintas situaciones particulares, y en realidad siempre estamos hablando de nuevo como de un hecho social, y algo que me gusta también de nuevo de este, de este gráfico es que acá, no sé si decir que hay un consenso, pero en realidad desde el punto de vista que se vea, o sea, existe. Este gráfico trae fuentes del Banco Central de la República Argentina, de ONU Mujeres, del Ministerio de Economía, o sea, desde cualquier ámbito, incluso desde cualquier color político que nos paremos, prácticamente me animo a decir, es un hecho, digamos. Las brechas existen, son un problema y hay que abordarlas después, según cómo hagamos la medición o cuál sea el recorte o desde qué forma lo analicemos, puede haber algunas diferencias, pero me animo a decir la problemática esta del mundo de trabajo y de estos temas, en realidad, bueno, están también totalmente trabajados y validados de distintas entidades. Así que bueno, dicho esto también, y volviendo un poco, como siempre, al mundo de las empresas, que es de donde nos paramos estando en la Escuela de Gestión, la agenda de los ODS, la agenda internacional, es también hoy un poco la que está marcando la cancha, o hacia dónde también las empresas pueden mover sus esfuerzos y sus cambios. Y a mí lo que me parece más interesante, no para quedarnos en los ODS, seguramente ya los conozcan, es esta idea también de integrar la perspectiva de género o la igualdad como objetivo,
a las otras problemáticas, digamos, como decíamos al inicio, las problemáticas ambientales, sociales, incluso tecnológicas. Ya hoy tener una mirada aislada de los hechos no es una posibilidad, y a la hora de resolver una problemática, a la hora de proponer un cambio, una mejora, es necesario esta mirada integral. De alguna manera también eso, sigo un poco porque también me parece importante, todo esto le da, de nuevo, a todas estas temáticas como un marco internacional bastante potente, ¿no? Porque son una base muy fuerte de herramientas, de definiciones, de agendas y de herramientas fundamentalmente sobre las cuales nos podemos parar para empezar a pensar cómo llevar esto a las empresas. Y también de No me... compromisos, Emi. Sí. Si bien no es el mundo de las empresas, pero cuando los estados adhieren a convenciones internacionales, ustedes saben que se transforman tienen en rango constitucional, entonces hay compromisos que también asumen los estados en relación a diferentes convenciones y acuerdos que se van estableciendo en la agenda pública internacional respecto de estos temas. Exactamente. Y una cosa más, pensando más sí. en las empresas, o sea, cuando una empresa incorpora estas perspectivas, lo forma parte de su cultura organizacional, establece acciones concretas para avanzar hacia el logro de estos objetivos, o de algunos de estos objetivos, lo que hace también es ponerse en la vanguardia, y esto le permite, bueno, desde la imagen de la empresa hasta acceder a créditos, acceder a obras públicas que requieren este tipo, o a obras que requieren este tipo de herramientas e instrumentos. Entonces, es un win-win, o sea, generamos inclusión, generamos perspectiva de género, pero también para la empresa se transforma en un negocio redituable. Exactamente. Y bueno, como podemos ver también, algo que me parece interesante de la normativa internacional, que esto, bueno, se ve un poco más en detalle en la guía, naturalmente, y también en el curso, en realidad vemos que no es un tema de ahora, si bien ahora está mucho más en agenda, y como decía, ya empieza a ser mandatorio o requisito en algunos casos, sí es un tema que se viene tratando, y siempre la normativa lo que hace es sentar las bases, o sea, de alguna manera lo que vemos es que esta igualdad de derechos, esta igualdad ante la ley, y en la práctica muchas veces no sucede, y por eso es que se van construyendo todo este conjunto de herramientas que nos hablan primero de la discriminación, de la violencia, que nos hablan de la violencia y acoso en el mundo del trabajo, que nos hablan de la identidad de género, y son todos avances que se hacen internacionalmente para poder establecer estos acuerdos. Y obviamente también, como decía Estefanía, a nivel nacional, la Argentina se compromete, adhiere a esta normativa internacional, a estas agendas, y construye sus propias leyes, que también lo vamos a ver, se ve mucho más detalle en el curso, pero todas estas leyes que, de nuevo, lo que hacen es sentar esas bases sobre las cuales podemos trabajar, y me parece que en ese sentido también este país ha contado con leyes que son de vanguardia, así que también estamos en una oportunidad como para poder anclarnos ahí para poder trabajar. Así que bueno, ahora vamos un poco más a lo particular, a la industria de construcción, y por qué, qué tiene que ver la industria de construcción en todo esto. Bueno, ya lo venimos diciendo, pero nos parece importante recalcar algunas características del sector como para poder también enmarcarlo. Primeramente, sabemos que se trata de un sector altamente masculinizado, eso es algo que, digamos, de lo cual nadie duda. Obviamente existen esfuerzos para también incorporar más mujeres a los planteles de trabajo, pero bueno, es algo también en lo que hay que seguir trabajando, porque falta mucho camino. Por otra parte, también algo particular que me parece interesante en esta construcción, en muchos niveles mucho más amplios que lo que hablábamos de la brecha de género, es que la obra de construcción también es quien construye precisamente el espacio público, ¿no? Quien trabaja en la obra pública en ese sentido. Bueno, me parece interesante también pensar en los sentidos de la obra pública. Todo esto, bueno, viene muy de la mano a veces desde lo que es los sentidos de la arquitectura y el urbanismo, en cómo se discuten los usos de los espacios, para quiénes se diseñan, de qué manera, con qué perspectiva. Ese es un trabajo bastante profundo, pero también pensando, como decíamos, en el acoso sexual callejero, o sea, de qué forma se integra a las comunidades, de qué forma se trabaja en ese espacio público.
Bueno, también como decíamos, es un espacio en donde todo el tiempo también se reproducen situaciones de segregación, de discriminación horizontal y vertical. También la industria obviamente no está excluida de esas problemáticas. Y como decíamos un poco también, es un espacio obviamente de socialización, entonces todas las problemáticas sociales también se dan ahí. Y hay algo que a mí sí me gusta, bueno, habiendo trabajado tantos años en el sector, también entender a las empresas constructoras por su magnitud, por su dimensión, por el peso que tienen en la economía nacional, por ser lugares, por ser uno de los sectores, una de las industrias que genera trabajo, que genera trabajo con medidas anticíclicas, digamos, tiene un peso tan importante a la hora de pensar un modelo de país, también es un agente de cambio fundamental. Si reconocemos a las violencias, a las desigualdades contra las mujeres y las diversidades como un problema, las empresas constructoras tienen que estar en el abanico de las respuestas también, tienen que estar como parte de los agentes del cambio, no pueden estar excluidos ni mirando para otro lado. Es una parte fundamental para empezar a resolver estas brechas, estas desigualdades y estas violencias. Tienen que ser parte de la solución, por el peso Exactamente, específico que tienen. exactamente, esa es la frase. Y de una manera, un término que también usamos en la guía y que nos parece interesante es pensarlo como la corresponsabilidad, ¿sí? Somos parte de este problema, también somos parte de esta solución. Y algo que me gusta a veces pensar es, bueno, con la responsabilidad también vienen, por suerte, las herramientas, vamos a ir pasando de a poco también a ese universo, o sea, no solo nos toca ser parte del problema, sino también, por suerte, junto a toda esta normativa, esta agenda, empiezan a aparecer un montón de herramientas que se aplican en distintas empresas, en distintas instituciones y de las cuales podemos echar mano como para poder volcarlo, ¿no? También estas herramientas aparecen en la guía, presentadas. Como decíamos, obviamente es una presentación, cada empresa con sus particularidades, con sus planteles, con sus personas, con sus obras, con sus presupuestos, podrán trabajar de distinta manera y abordarlas de manera más específica en sus lugares de trabajo. Cuando hablamos de herramientas pensamos en protocolos, en los códigos de conducta, en cómo pensamos los desarrollos de carrera de las distintas personas, en qué criterios tenemos a la hora de hacer las compras y las contrataciones, de qué forma trabajamos la comunicación, el marketing también de la empresa, cómo pensamos en las licencias maternales y paternales, cuáles son las políticas, cuáles son las estrategias, ¿no? Cuando hablamos también de esta mirada un poco más amplia y cómo transversalizamos el género junto con otros tipos de acciones y estrategias, y fundamentalmente cuál es el compromiso de la dirigencia con todos estos temas, que no es algo que debería ser solo de palabras, sino que también debería bajarse a acciones más bien concretas. Y sí, como siempre decimos, el primer paso es que la empresa incorpore esta mirada en su cultura organizacional, que lo incorpore, que lo jerarquice, que esto sea apoyado con el compromiso de la dirigencia, que se empiece a hablar de estos temas. Es imposible, como decía Amy al principio, estos temas son transversales, son sociales, son estructurales, una empresa no puede no puede resolverlos, pero lo que sí puede es empezar a hablar de eso y tomar compromisos y acciones concretas y habilitar y decir claramente qué es lo que esta empresa tolera y qué es lo que esta empresa no tolera en términos de violencias, de discriminación. Entonces, empezar a hablar de los temas, empezar a trabajar con sensibilización, ya es un paso importante, es el primer paso. Y después sigue el trabajo sobre herramientas concretas que cada empresa, como decía Emi, puede desarrollar en función de sus intereses, de sus presupuestos, de sus tiempos, pero es algo para trabajar gradualmente. Y lo principal es que haya un compromiso real, genuino, con la empresa. Acá de vuelta, una última cosa. Cuando se trabaja esto en sectores hipermasculinizados, lo primero que aparecen son las resistencias. Y si estos temas son trabajados como un checklist, como bueno, tenemos que hacer esto, si no hay un sustento, si no hay un apoyo, un aval, una habilitación de la empresa, no tiene ningún sentido. Entonces, siempre empezar por ahí. Y una cosa más que digo, es importante que las empresas que deseen avanzar en este camino identifiquen en sus equipos
a personas, a colaboradores que tengan predisposición a estos temas y que se les asigne con tiempo y recursos la posibilidad de trabajarlos, ¿sí? No tiene que ser una cosa de un día para el otro, pero sí tiene que ser constante y a conciencia. Y trabajar también con especialistas. Exactamente. Bueno, un poco también en esa línea, a cambio, digamos, también de este compromiso, de esta disponibilidad de tiempo de personas, también la perspectiva de género o toda esta opción nos propone, o brinda de alguna manera como resultado bastantes beneficios, ¿no? Como decíamos, por un lado es un abordaje conceptual y herramental, diría, que propone herramientas muy concretas, ¿no? Para transformar y repensar los espacios de trabajo. Y como esto, quizás, bueno, a veces asumo que quienes están asistiendo ya estamos un poco alineados. Cuando hablamos de perspectiva de género no estamos hablando de mujeres, porque a veces se entiende a veces a género con mujeres, sino que estamos hablando en realidad de mujeres diversidades y también de los hombres, porque en realidad la perspectiva de género nos habla precisamente de tomar una mirada a conciencia de que no existe acción que no esté basada en temas de género. Así que también abordar esta nueva perspectiva, estos nuevos anteojos, nos permiten repensar y transformar los espacios de trabajo con una mirada muy integral. También en ese sentido, como decíamos, hoy en día es la agenda del momento, también permite mejorar la capacidad de retención del talento y de las personas, incrementa la motivación, también propone otras lógicas de innovación al pensar espacios más horizontales, más abiertos. Como decíamos, si lo abordamos de manera integral, si lo hacemos como decíamos recién, como solo por el checklist, por cumplir, difícilmente tengamos algunos de estos beneficios. Si se hace con el compromiso y con ganas de transformar, sí podemos empezar a generar otros espacios de trabajo. Y también me quedo con este último punto, entonces también, de nuevo, ponemos a la empresa a dialogar con una red nacional y global que está pensando en estos temas, ¿no? Como de alguna manera lo que hace es generar una vinculación, un paraguas también para trabajar y vincularnos un poco también con este entorno. Cuando hablamos del entorno hablamos de otras empresas constructoras, hablamos de toda la cadena de valores en conjunto, como decíamos. Me imagino que quizás acá haya más empresas constructoras, pero también en arquitectura, y está siendo un tema, en las políticas públicas, en la normativa, toda la cadena, en la academia, toda la cadena de valor de la construcción hoy en día está mirando estos temas, también las asociaciones empresariales, bueno, desde ya la Cámara, también las áreas de gobierno, como dijimos, esto ya está en agenda del Ministerio de Obras Públicas, y por último, y es no menor, también los organismos internacionales, quienes ya también como requisito, como algo mandatorio, exigen que estos temas sean abordados, sean trabajados, y como decía Estefanía, el primer punto es la sensibilización, al menos se está pidiendo eso, entonces también entender que de alguna manera es necesario que todas las empresas empiecen a no solo capacitarse, sino también a manejar este lenguaje común, como decíamos al inicio, que es eso también es lo que propone la guía, una agenda, un lenguaje común en torno a la perspectiva de género. Así que vamos a definirla. Esto es importante, algunas definiciones que nos van a permitir como ir también dándole un poco más de cuerpo. Cuando hablamos de perspectiva de género, estamos pensando en eso, como decíamos, ¿no? Como empezar a cuestionar estos estereotipos, también a cuestionar, como decíamos, las desigualdades y las discriminaciones que a veces que hemos naturalizado como sociedad, y visibilizar también cuáles son esas diferencias, pero que esas diferencias no se transformen en desigualdades, ¿no? Precisamente hablamos siempre de la igualdad. Implica reconocer, como decíamos, este reconocimiento de este origen histórico y social de esta problemática, y también, al ser algo relacional, cuáles son esas relaciones de poder que se dan entre géneros. Como siempre, el objetivo de la perspectiva de género tiene que ver con la voluntad de conseguir la igualdad real, ¿no? No solo en palabras, no solo cuando decimos como el marco normativo de derechos, sino también la igualdad en la práctica, en las experiencias cotidianas, en el día a día, entre todas las personas, entre varones, mujeres y diversidades. Y la herramienta, que también desde los años 90 que empieza a aparecer, es precisamente la de transversalizar, porque justamente si estamos hablando de problemáticas sociales complejas, no podemos pensar en acciones
focales, dirigidas y chicas, sino realmente en un cambio de mirada. Y la transversalización, digamos que es este paraguas sobre el cual nos paramos, nos habla de este proceso de valorar precisamente las implicaciones que tiene para hombres y para mujeres y diversidades cualquier acción que se planifique, ya sea de legislación, como decíamos, políticas, programas, acciones, en todas las áreas y en todos los niveles. Es decir, no existen acciones neutrales de género. Es una estrategia para conseguir que todas bueno, acá dice las preocupaciones, experiencias de las mujeres, sean parte integrante de la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de géneros. Esta definición o esta línea de acción de transversalización fue, entiendo que, desarrollada y difundida fundamentalmente, por ejemplo, por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas. Porque justamente la problemática, cuando decíamos como ese derrotero normativo que viene hace muchos años, lo que muchas veces pasaba con las acciones es que se focalizaban en las mujeres, en problemáticas específicas, tratando de ser concretos y de tener resultados, y lo que a veces falta, y es precisamente lo que estamos hablando, es de esta mirada como mucho más integral, y también entender que estas problemáticas trascienden a las entidades, pero no por eso no son corresponsables, sino que precisamente también son agentes de cambio. Así que de nuevo, esta mirada transversal, obviamente, es como bien decía Estefanía, es un camino para recorrer, es algo largo, es algo que no sucede un día para el otro. Así que, bueno, obviamente no es tan fácil transversalizar. En la guía lo que presentamos es un abanico amplio de estrategias, de herramientas, un poco eso, para pensarlo como estrategia en empresas, para pensarlo como buenas prácticas y no como resultados finales. Presentar un portfolio de distintas acciones posibles y bueno, cuáles son, como también hemos mencionado algunas, Estefanía decía, cuáles son algunas de las estrategias para implementarlas, porque las resistencias aparecen y obviamente además las empresas no solo tienen que lidiar con esas resistencias, sino también con todas las problemáticas del día a día que puede tener cualquier empresa constructora, que también son sabidas. Voy a pasar esta, que es bueno, la definición de buenas prácticas para la incorporación, y sí me quedo un poquito con cuáles son las dimensiones para la incorporación de perspectiva de género en las empresas. Esta es una categorización que hemos elegido con Estefanía para presentarlas. Podría haber otras, pero esta nos parece bastante clara, que también nos habla como de este abanico, ¿no? De no pensar en acciones focales o puntuales o chiquitas, sino más bien tener una dimensión completa de la empresa, hablar del liderazgo, de cuál es la cultura de la empresa. Ahí de nuevo, como decíamos, no solo está la perspectiva de género, sino también todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la agenda de las ODS, si quisiéramos pararnos desde allí. También cómo entendemos a los espacios de trabajo, de qué forma hablamos del desarrollo de carrera, hablamos de licencias, hablamos incluso del lenguaje, hablamos de qué forma ese espacio de trabajo se vive en el día a día. Esto es el plano de lo más concreto también. Cómo se abordan las situaciones de violencia, eso es algo también fundamental. Son herramientas que son necesarias, son temas complejos y que muchas veces nos cuesta también, lo digo como sociedad, pero también institucionalmente cuesta abordar. Y cómo es también entonces la relación, ¿no?, con la cadena de valor, hablábamos de las compras, o con la comunidad, con el entorno. De nuevo, todo esto también nos pone en perspectiva de otra manera, también hacia el afuera. Entonces, estas 4 dimensiones, de alguna manera, nos empiezan a acercar a empezar a cerrar esas brechas de desigualdad que veníamos hablando, ¿no?, horizontales y verticales. Acá hay una pregunta que preguntan si podemos hablar de una acción concreta, porque sé que son temas muy generales, y cómo se aplican en el rubro específicamente. Una acción concreta que es además un requerimiento cada vez mayor en el rubro de la construcción, porque cuando hablamos de transversalizar género, las empresas de la construcción tienen la particularidad de que tienen que pensarse a sí mismas, hacia adentro, cómo se manejan estos temas para los empleados, pero también, por esto que decíamos, por la importancia que tienen y cómo se vinculan con la sociedad, también es importante que se piensen estos temas en relación justamente a eso, cómo sean las interacciones de las obras o de las empresas
su personal con las comunidades en las que se insertan. Si pensamos que son realmente mano de obra intensiva, que esa mano de obra además está hipermasculinizada, que esto puede generar impactos muy concretos que están estudiados en términos justamente de riesgos y de impactos. Cuando se hace, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental y social, aparece este impacto muy concreto de las obras de la construcción, que tiene que ver con la afluencia de trabajadores y todos los fenómenos asociados a la afluencia de trabajadores en una comunidad dada. Cuanto más pequeña y más aislada es la comunidad, se estima que es mayor el riesgo del impacto. Aparecen una contratación masiva de hombres y una serie de fenómenos asociados que tienen que ver con mayores riesgos de las mujeres, niños y niñas, de sufrir situaciones de acoso y de violencia sexual, por ejemplo. Entonces, una acción muy concreta que es requerida, como les decía, a nivel de pliego en muchísimos casos, es trabajar con códigos de conducta vinculantes, y estos códigos de conducta establecen esto que yo decía antes, qué se permite y qué no se permite, cómo se sancionan acciones que son consideradas inadecuadas, y la aplicación de estos códigos de conducta requieren también una serie de capacitaciones y instancias de sensibilización. Esto es considerado una buena práctica y en algunos casos, como les decía, es considerado un requisito. Por ejemplo, en cualquier obra que tenga financiamiento internacional, se les va a requerir implementar este tipo de códigos. También otra cosa que se suele, esto pensando en la empresa y en su vinculación con el afuera. Otra acción concreta es la implementación de protocolos de actuación ante casos de violencia de género. Entonces, que la empresa tenga identificado esto como un problema y tenga también identificado qué pasos va a seguir para proteger a la víctima, para asegurarse que el caso sea tratado de acuerdo a la normativa y haciendo contacto con los organismos adecuados. Eso es, por ejemplo, un caso muy, muy concreto de cómo se incorpora la perspectiva de género, en este caso la prevención de la violencia de género, en las empresas constructoras. Exactamente. Sí, bueno, acá también en el chat mencionan otras, por ejemplo, bueno, cómo es el tema de los baños en las obras. Eso también nos habla de la inclusión de las mujeres en esos espacios que también son tradicionalmente masculinos. También el tema del peso en la manipulación de los materiales, eso también es un tema a trabajar. Cuando hablan de los salarios, me imagino también que estamos hablando de lo que hoy está también en la agenda pública, que es el tema de los cuidados, ¿no? Cómo pensamos las agendas maternales y paternales. También a la hora de pensar el desarrollo de carrera, de las igualdades, de las posibilidades de inserción en el trabajo, también cómo entendemos al cuidado de nuevo como algo, también un hecho social, no solo como un problema individual, sino también cómo distribuimos o cómo repensamos esas tareas de cuidado no remunerado y de qué manera las podemos también trabajar en la empresa, por ejemplo. Así que sí, el abanico, digamos, de acciones posibles es amplísimo, por eso también lo que queremos proponer con la guía, y al menos hoy queremos que queden claros, que no quiero decir que no sirve, pero que la propuesta no es hacer acciones aisladas, tampoco grandes acciones grandilocuentes y que sea una montaña imposible de abordar, sino ir pensando en pasos, ¿no? En un derrotero, en tener un plan, en tener un diagnóstico y ver de qué forma vamos a ir abordando todas estas dimensiones. Obviamente empezar por la más fácil, la más cercana o la que más urge, pero de alguna manera ir también avanzando hacia las otras. Las acciones aisladas ahí se quedan y generan cambios que no son grandes cambios. Y entender desde el principio que un abordaje de estas características requiere tiempo y recursos. O sea, no se puede entrar en esta perspectiva, no se puede abordar este tema sin que haya un compromiso de la empresa bueno, primero el compromiso con la temática en sí misma, pero también con la asignación de recursos humanos y también recursos económicos para desarrollar estas políticas. Que se pueden hacer de diferentes maneras y no todas son tremendamente onerosas, pero sí, tener de movida, saber que esto va a requerir ese tipo de recursos.
Así es. Bueno, creo que un poco fuimos abordando también cuáles son, Sí. cómo es que estas dimensiones o cuál es la especificidad en el sector construcción. Bueno, acá hilando con lo que decía Estefanía, en realidad el punto cero es la voluntad y el compromiso, es un proceso iterativo, es un proceso en etapas, es necesario movilizar los recursos, sistematizarlos, articularlos, pensarlos de manera más amplia, pero sí tener como este trabajo. No me voy a detener mucho acá. También hemos mencionado cuáles son los beneficios para las empresas, como me gustaba esa frase, es un win-win, porque estamos hablando en realidad primeramente de ese primer objetivo, que es el de disminuir las desigualdades, disminuir las brechas, pero también el de pensar en mejores ambientes de trabajo y también, de alguna manera, también sumarnos a esta agenda más global. Cómo pasó de ser algo que es deseable, que es algo optativo, a ser más bien un requisito, algo mandatorio. Y bueno, trabajar desde siempre desde ese compromiso genuino que claramente redunda en beneficios. Y por último, no queríamos cerrar sin irnos a algunos temas para tener en cuenta que también surgen de la experiencia que tenemos al volcar estos temas en empresas. Como decíamos, aparecen siempre las resistencias, y es algo más que esperable, porque en realidad, como hemos visto, como vamos a ver en los fundamentos, estas miradas, ¿no? Digamos, la naturalización de estas desigualdades no responden a las personas individualmente, sino que fuimos criados y criadas con esta mentalidad, con estas desigualdades en esta sociedad. Entonces es natural también que al proponernos una nueva mirada aparezcan las resistencias, y obviamente mucho más de los hombres, que a veces ven en la perspectiva de género como que pareciera que es una cosa de hombres contra mujeres, y precisamente es hacia donde no queremos ir y es lo que queremos desandar. Pero de alguna manera, como decíamos, estas resistencias se deben a la complejidad de estos problemas, y hay algo que acá me parece interesante y que lo traigo también, que es que, bueno, muchas veces está esta frase, ¿no? De lo personal es político, acá hablamos de lo social también, decimos que es un problema social, pero todo el tiempo estamos hablando de situaciones también personales, de experiencias, de vivencias, de violencias también, y de cosas que pueden resultar dolorosas, difíciles de entender, y que en general, como hemos visto, como sociedad lo hemos visto como algo privado, algo aislado, algo allá, cuando lo empezamos a ver como algo de lo cual somos corresponsables también, estamos abriendo temáticas, discusiones, miradas, que bueno, obviamente generan de nuevo resistencias, rispideces, incomodidades, pero que es algo naturalmente a trabajar. Y en ese sentido también una de las dimensiones fundamentales a trabajar en las empresas constructoras es el de las masculinidades. Es un sector hipermasculinizado, entonces es una de las herramientas más importantes en ese sentido, de todo lo que es transversalización de género, como para trabajar. Sí, esto último es súper importante, se trabaja mucho el tema de los mandatos de la masculinidad, cuando se habla de temas de género, de violencia de género, se hace mucho el foco ahí, la resistencia se hace aún mayor, y es importante también, si bien el problema de la violencia de género es estructural, que también se entienda que estos mandatos o estos roles y estereotipos de género generan también mandatos para los hombres, y que se pueda esto discutir. Y eso generalmente tiene un muy buen resultado, porque permite como abrir la mirada y entender que estamos hablando de algo que nos atraviesa a todos. Entonces, eso también es muy interesante. Así que bueno, este fue el pantallazo de lo que es la guía. Como verán también es un recorrido, o sea, este recorrido que hemos hecho es de alguna manera el que propone la guía: fundamentos, marco normativo, hablar de violencias y finalmente de las herramientas y de los abordajes de estas temáticas desde las estrategias. Y como también decíamos, esto es solo una guía, el recorrido es un mapa, el recorrido o el camino será el que también haga cada empresa. Así que bueno, obviamente Estefanía, la escuela y yo los y las esperamos en la próxima edición del curso también, para quienes quieran ampliar, profundizar y bueno, tener como mayor cuerpo en todo esto que estamos hablando. Estos son nuestros correos también, nos pueden escribir si tienen alguna consulta. Y bueno, yo no tengo mucho más. Les agradezco mucho por estar. Y lo mismo, agradecerles que estén presentes en el espacio, y cualquier consulta que tengan nos la pueden hacer llegar.
y esperemos que la guía les sea de utilidad, aunque sea como para empezar a abordar o a pensar estas temáticas. No sé, Anto, si quieren. Están pidiendo el link de la guía. Sí, están yo no pidiendo sé el link, si- por eso esto le toca a la escuela. Perdón, estaba tratando de activar el micrófono y no se activaba. Sí, la guía va a estar disponible para descargar para todos y todas. Seguramente lo vean en nuestras redes sociales, pero también les va a estar llegando un mail con toda la información para que la puedan descargar como inscriptos e inscriptas al webinar. La idea es eso, que la guía se siga difundiendo y que la sigan compartiendo, porque es de todos y de todas. Gracias, chicas, por el espacio, por el tiempo, y gracias a todos y a todas por participar de este webinar. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a todos y todas.